Bueno, bienvenidos a un programa más de Más 54 Código País, al ciclo Conversaciones que tenemos todas las semanas. Hoy tenemos el lujo de tener a la entrevistada de hoy, que es una de las escritoras e investigadoras más talentosas de la Argentina. Se doctoró en Letras por la Universidad de Buenos Aires, fue investigadora del CONICET, es directora académica del Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, donde también es profesora titular de la misma. Entre otras muchas cosas que hoy vamos a conversar. Bienvenida María Rosa Lojo, gracias por estar con Más 54. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan hermosa. Bueno, gracias. María Rosa, tenés una carrera, un talento, mucha producción literaria, mucha investigación. Para empezar y ordenarnos, yo quería preguntarte, bueno, vos sos hija de inmigrantes, vamos a empezar un poquito por la infancia, sos hija de inmigrantes españoles, tu papá era republicano y se vino a la Argentina, bueno, a causa de la Guerra Civil Española. Sí, se vino en los años de posguerra, sobre todo cuando se convenció de que los aliados no iban a ayudar a España a zafar de la dictadura franquista. Eso, bueno, fue una gran desilusión que tuvieron muchos que habían luchado contra Franco. Y él tenía dos hermanos acá, ya instalados en Argentina. Toda la historia de mi familia está relacionada con las idas y vueltas a América y la vuelta a España, de las dos ramas. Es bastante curioso. Mi tío Ramón, que era el mayor de una familia muy numerosa, mi tío paterno Ramón, había emigrado muy joven, pero había nacido en la Argentina, porque mis abuelos paternos, Ramón y Rosa, se conocieron acá en Buenos Aires. Les fue bastante bien, pero luego, bueno, mi abuelo sobre todo, y la abuela también, supongo, se empezaron a sentir muy tironeados por el deseo de volver a Galicia. Y volvieron porque a mi abuelo Ramón, dentro de la cultura rural gallega, le tocó la mejora, que es una institución muy antigua que consistía en elegir dos padres elegían a un hijo o a una hija, que se iba a quedar con ellos, a cargo de ellos también, cuando envejecían, y se le daban a ese hijo o hija la casa familiar, que no se vendía, la casa se heredaba, tenía una condición bastante sagrada la casa familiar, sí. Y la mayor parte de las tierras. Galicia es chiquita, tiene un paisaje muy bello, pero en cuanto a sustentación no daba mucho. Entonces, es una cultura de minifundios, así que muchos gallegos emigraban por esa razón, muchos de la zona rural. Además era una sociedad bastante oprimida por el centralismo castellano, cargada de impuestos que tenían que pagar los propietarios rurales, porque existían los viejos foros señoriales. Bueno, el caso es que mi abuelo Ramón, tentado por esa posibilidad también de instalarse con los padres, volvió a Galicia. Pero después los hijos emigraron. Mi tío Ramón emigró joven, vinculado antes de la Guerra Civil, y mi tío Juan tuvo que emigrar a causa de la política, porque estaba suscrito a una revista llamada Cultura Proletaria, que no era demasiado significativa ni importante, pero bastó para que los nacionales, los franquistas, lo buscaran, lo fueron a buscar a la casa y zafó de que lo mataran, pero bueno, luego se escapó, decidió huir a Buenos Aires y logró hacerlo cruzando la frontera de manera clandestina, llegó a Portugal y de Portugal se fue a Buenos Aires, donde podía llegar sin problemas porque él tenía ciudadanía argentina por haber nacido en el país. Entonces mi papá lo que hizo en la posguerra civil fue reunirse con los hermanos. Gracias a eso vino por el mecanismo que había de la llamada, el reclamo, que es, bueno, también un hecho histórico en la inmigración. Estaba reglamentada y bueno, llegaban los inmigrantes también que eran reclamados o llamados por sus parientes instalados acá. Por eso se habla de las cadenas migratorias, ¿no? Y mi mamá vino por otro lado, también tenía un pariente, un tío, que estaba instalado en Buenos Aires, había sufrido hechos muy traumáticos durante la Guerra Civil, a ella le tocó estar en Madrid sitiada durante la época de los años, bueno, de la guerra misma, le tocó todo el sitio de Madrid,
que me dejó una impresión tremenda escuchar los relatos, ¿no? Yo era muy chiquita y escuchaba a mi abuela y mi mamá en la cocina cuando comentaban lo que habían pasado en el sitio de Madrid, y con la imaginación de los nenes, que es antropomórfica, me imaginaba al hambre del sitio de Madrid como una especie de monstruo que se comía a la gente. El hambre del sitio de Madrid hacía desaparecer a las personas, ¿no? Así que, bueno, los dos tenían su historia de pérdidas, ya se casaron después de los 30 años, lo cual para esa época era casarse relativamente grande, ¿no? Mi mamá había tenido un novio que lo mataron al principio de la guerra, con el que se iba a casar, mi papá también tuvo sus novias, y bueno, finalmente se encontraron y decidieron casarse acá, y me tuvieron a mí, así que yo nací gracias a la guerra. Paradójicamente, de no haber sido la guerra y la diáspora y el exilio, no hubiera nacido. Sí, como tantos de nosotros. Como María tantos, Rosa, ¿no? y ahí como el deseo por ser escritora de chiquita, ¿nace de esa imaginación que me estás contando? ¿Empieza ahí ese deseo de esos grandes relatos de tus padres? ¿O cuándo empezás vos a definirte? Bueno, voy a escribir lo que más me gusta. Bueno, en casa se narraban cuentos, mi papá narraba mucho también, sobre todo la sobremesa del domingo, el pobre laburaba toda la semana y el domingo era el día de comida en familia y de narraciones, entonces de ahí arranca la fuerza que tiene el mundo de mi padre, la cultura gallega en mi imaginario, por todas las cosas que narró. Y mi mamá también narraba, y mi abuela Julia, que era mi abuela materna, vivía con nosotros y me enseñó a leer antes de ir a la escuela. Porque se ve que yo tenía una gran curiosidad por la letra impresa y veía leer en casa. Mi mamá había tenido una librería en Madrid que quebró, así que en casa había libros traídos de España. Para mí había una gran familiaridad con todo lo que fuera el mundo del libro desde chiquita. Y en casa se valoraba mucho el libro, la educación. No se discutía el enorme valor que tenía, ¿no? La posibilidad de educarse, cosa que mis padres no habían podido hacer como ellos hubiesen deseado, por diversas circunstancias de su vida y de la historia, ¿no? Así que me tocó a mí continuar lo que dejaron tú. Cuando escribiste Árbol de Familia, no solo contar historias de familia, sino también, obviamente, de muchos inmigrantes europeos, tiene que ver con... Sí, de muchos europeos, sí. El comenzar nuevamente, bueno, lo que estás relatando, que, bueno, sucedió con las grandes zonas migratorias. Sí, a mí me asombró mucho, porque esa historia me salió de adentro, de lo más profundo. Yo no sabía si iba a interesar a otras personas que no compartieran quizás esa historia que es muy local aparentemente, pero resulta que también es muy universal. Porque, bueno, la última experiencia que tuve alucinante fue que se tradujo en Bulgaria. Y me llamaron de la Radio Nacional de Bulgaria, con la traductora mediante, por supuesto, para que les hablara del libro. Y bueno, todas las culturas que han tenido migraciones, y creo que son todas las culturas humanas en un momento u otro que han tenido migraciones, y las del siglo XX fueron tremendas por las guerras, creo que se pueden sentir identificadas perfectamente, ¿no? con las experiencias que se narran ahí. Claro, y sí, porque como decís vos, en todo el mundo. Ahora, cuando vos escribiste, tu tesis fue sobre Sábato en busca del original perdido, ¿ese fue el título original o que después se readaptó? Viste que las tesis... No, el título original era La ambivalencia simbólica en la narrativa de Ernesto Sábato, ese era el título académico. Sí. Y el título más libresco era Sábato en busca del original perdido, que es una metáfora que yo uso en el libro como categoría de análisis, porque está todo ese tema de la ceguera que cruza toda la obra de Sábato, está muy presente, y muy en particular en Sombreros y Tumbas. Sí, tiene que ver con una búsqueda insaciable de un conocimiento al que no se llega. La búsqueda de lo original detrás de las copias, la realidad como una especie de fantasmagoría de copias, el explorador intenta traspasar y llegar a lo profundo. Es un poco la búsqueda de Fernando Vidal Olmos en el Informe sobre Cielo. Es su gran búsqueda, porque como es un símbolo ambivalente,
el informe sobre ciegos no solo da cuenta, no da cuenta solamente del infierno concebido a la manera tradicional, no es solo eso, como una lectura superficial pudiera dar a entender, sino que es una exploración en aquello que la cultura occidental ha dejado de lado en sus metáforas del conocimiento, que es todo el mundo del cuerpo. El cuerpo, los sentidos, el olfato, el tacto, el oído, son la metáfora del conocimiento central de Occidente pasa por la visión. Sí. No por ese espacio sensorial, el mundo de abajo, el mundo desdeñado. Bueno, pensemos en Bakhtin, ¿no? En todo lo que Bakhtin dice sobre el mundo carnavalesco, el lado de abajo de los seres humanos. Y eso está en el informe sobre ciegos. Y es el territorio que se explora. Y lo primario y lo primitivo también. Me hiciste acordar a la canción de Facundo Cabral. Se me vino a la mente que dice, vuela abajo porque abajo está la verdad. Ahora esa canción vuela. Sí, en ese sentido. Algo de eso tiene que ver, porque Fernando Vidal-Olmos es una figura también de la hiperracionalidad de Occidente. Y sus razonamientos están muy ligados a eso, justamente a lo que Sábato quiere criticar también, desde su lado de científico disidente, que es la hipertrofia del razonamiento científico, que a él lo lleva a conclusiones disparatadas, a su personaje, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, vos pensás, es una pregunta que se me ocurrió ahora, vos pensás un poco porque vos conocés muy bien la universidad pública, ¿pensás que nos está haciendo falta un poco más de conocimiento, ¿cómo decir?, intrínseco de nuestro país? O sea, yo me acuerdo cuando fui estudiante me acuerdo que vino una chica alemana y se sorprendió porque me dijo, ¿sabes qué? Se estudian los mismos autores que estudiamos en Alemania. Yo pensaba encontrarme con otra cosa. ¿Ves un poco de eso hoy? ¿O hay una posición más sudamericanista, de ver, por lo menos, no sé, por eso te pregunto en letras o en las carreras en general humanísticas? Bueno, en lo que es las materias de la carrera de letras, las argentinas son muy fuertes, también la latinoamericana. Yo creo que sí hay un enfoque muy puesto sobre el país y sobre Latinoamérica. En el campo teórico no lo sé. Sí, es cierto que nosotros tendemos a tomar como modelo autores europeos, también autores de la academia estadounidense, pero más los europeos. Es un poco inevitable eso, pero bueno, hay otras corrientes posibles de pensamiento menos exploradas. Ahora, últimamente, no sé, me parece que estamos orientándonos hacia un pensamiento que incorpore más autores latinoamericanos. Pienso en el éxito que ha tenido Rita Segato, por ejemplo, dentro de la Academia Argentina, que bueno, viene de nosotros y de la cultura sudamericana. En una época, por ejemplo, en que a mí me interesaban mucho autores, yo empecé a estudiar bastante tempranamente a Murena, que me parece un pensador muy brillante, y también en esa época me interesó especialmente Rodolfo Kusch, en mis años de formación, pero estaba bastante sola, ¿eh? No era algo que estuviera en el centro del pensamiento académico, era una cosa marginal. Sí, es verdad. Me parece que ahora se explora un poco más. Así, marginalmente. En antropología no se veía Kusch, por ejemplo. No, porque a Kusch se lo asociaba también con el pensamiento de derecha. ¿Te acordás que era como... Yo creo que no se lo comprendía. Y a Murena se lo veía como un tipo que jugaba con los mitos, como si los mitos no fueran una clave simbólica extraordinaria para entender a la humanidad. Totalmente, sí. Bien, me parece fantástico que él juegue con los mitos. Y yo que además soy escritora, bueno, ¿qué hacemos los escritores sino reescribir los mitos? Claro. A nuestra manera, desconstruirlos, reconstruirlos, estamos generando todo el tiempo un imaginario que tiene que ver con el mito. Totalmente, porque aparte genera conciencia crítica el mito, entonces es jugar con los mitos, es como decís vos, es deconstruirlos, volverlos a construir, es fundamental para el análisis de una sociedad. Y sí, nos dice muchísimo de la sociedad, de eso, y bueno, ya que estamos, menciono a Leopoldo Marechal, un gran constructor y reconstructor de mitos,
en sus libros, porque se cumplen los 50 años de Megafono la guerra y de la muerte de Leopoldo Marechal. Es otro autor que también he estudiado mucho y que es un grande de un clásico argentino, realmente. Sí, sí, realmente. Que, Bueno, quería contar un poquito también para que la gente sepa y también el público más joven. Vos tenés muchísimos libros publicados. Yo acá voy a nombrar algunos, que bueno, 4 libros de microficciones, líricas, poemas en prosa compiladas en Bosque de Ojos de 2011, La pasión de los nómades, que ya vamos a hablar, La princesa federal, Una mujer de fin de siglo, Los libres del sur, Finisterre y Árbol de familia, Todos éramos hijos, entre tantas otras obras que tenés. La pregunta es, con esta vasta producción literaria, ¿cuál es la clave, sobre todo para los escritores más jóvenes, para ser constante en la escritura, en la producción? y te tiene que gustar. Yo creo que soy una adicta. La verdad que va más allá de mí, ¿no? Más allá de mis proyectos voluntarios, no puedo evitarlo. En algún momento me acuerdo que una de esas preguntas que te hacen siempre, ¿por qué escribe? Y digo, termino contestando porque no lo puedo evitar. Claro. Estoy siempre buscando algún proyecto que dé sentido a lo que hago, no sé, cuando me embarco en un proyecto literario me cambia el estado de ánimo, me sube la intensidad de la vida. Es como, bueno, como dicen en España, un colocón, me da el colocón. Claro. Pero la disciplina esa que uno tiene que tener en la constancia, ¿cómo la manejas? Esa disciplina que uno tiene que tener, una cierta disciplina más allá del entusiasmo, para ordenarse, para... Y bueno, yo siempre fui también investigadora, y un investigador sin disciplina no existe. No existe. Es la única forma es que te apasiona algo y le seguís la pista y le seguís la pista. El trabajo que yo hice además como investigadora tiene mucho que ver con lo detectivesco, porque en una etapa, sobre todo cuando me dediqué sobre todo a dirección de proyectos, empecé a trabajar con ediciones críticas. Y la edición crítica es un verdadero ejercicio de investigación casi policial, porque bueno, vos tenés que, primero, ves todas las diferentes capas en que se fue escribiendo una obra, no solamente lo que quedó, lo que el autor decidió publicar, sino que si podés, vas hacia el pasado, a ver cómo se gestó la obra. Eso incluye la edición crítica. Después tiene montones de notas. Cada obra está llena de pequeños misterios, de huecos, de informaciones que no están y que el editor las proporciona y que no salen así nomás en la Wikipedia. Realmente algunas hay que buscarlas muchísimo y te permiten entender mejor la obra y desde dónde se escribió. Te dan claves de época, te dan claves de escritura, en la cuestión de los epígrafes, por ejemplo, que tienen los capítulos. Bueno, todo eso requiere una enorme constancia, pero que no es forzada, porque te despierta tanta curiosidad que no lo podés dejar. Y con los textos literarios que yo escribo como autora, también me pasa lo mismo. La escritura es un descubrimiento, no es algo que vos ya sabés, porque si ya supieras, ni lo harías, es algo que vas descubriendo a medida que lo haces. Entonces, ese afán de ver qué viene después y cómo resuelvo esto, y pensar en los personajes y la historia que tienen, no lo podés abandonar. Ahora, bueno, yo en la pandemia terminé un libro que tenía atrasado hacía mucho, un libro que es como una continuación, pero diferente, de una obra que se publicó hace ya 20 años, parece mentira, no puedo creerlo, pero bueno, Historias ocultas en la Recoleta, un libro de cuentos que tuvo mucha difusión y que la característica de esta obra es que todos sus personajes están enterrados en el cementerio de la Recoleta. En ese momento trabajé con un historiador que colaboró con la investigación histórica y figura como coautor, que es Roberto Elizalde. Este otro libro que hice, lo hice yo sola, y también trabajo con personajes de la Recoleta, algunos que ya aparecieron en mis libros, como los hermanos Mansilla, Guillo y Eduarda, como Victorio Campo, etc. Pero lo que se propone no es solamente ir para atrás, sino hacia adelante. Se llama Así los trata la muerte. Y la idea es imaginar qué les pasa después de que se mueren. ¿A dónde van? ¿A dónde los condujo el camino de sus vidas?
Y trabajé muchísimo para ese libro y cada vez más interesada y descubriendo más cosas. Uno de los cuentos, por ejemplo, que estaba justo terminándolo cuando empezó la pandemia y el confinamiento, es sobre la extinción de los Selknam como cultura autónoma, ¿no? Porque hay un personaje que muy poca gente conoce seguramente, que es Polydor Segers, un belga que, bueno, era músico, pero un aventurero total. Vino a la Argentina, acá se instaló, terminó estudiando medicina y fue el que acompañó, sin estar todavía doctorado con la tesis, pero lo acompañó a Ramón Lista en el primer reconocimiento que se hizo de Tierra del Fuego. Entonces Sí. era un testigo ideal para dar cuenta del descubrimiento por primera vez de los argentinos, porque la Tierra del Fuego ya había sido visitada, pero no por el gobierno, no con una misión oficial del gobierno argentino, cómo termina todo ese mundo cultural, que no es reconocido como tal, además, porque cuando Darwin los ve a los indígenas de Tierra del Fuego, llega a creer que ni siquiera saben hablar, y llega a creerlo porque no sabe lo que dicen. Es por ignorancia de Darwin, no de los indios. Y bueno, esa fue una visión desdichadamente de otros, ¿no? Y se instaló, y bueno, todo ese pueblo que tenía una vida material muy sencilla, pero completamente adaptada al medio y muy exitosamente adaptada, porque estaban hace 10.000 años ahí, en un clima tremendo, inhóspito, muy adaptados al medio, muy eficaz todo lo que habían hecho, con herramientas mínimas, pero habían logrado sobrevivir a lo largo de tanto tiempo. Todo eso desaparece. Y bueno, Ricardo Rojas vuelve a escribir sobre ellos cuando llega preso por la dictadura de Uriburu, que lo mandan al penal de Tierra del Fuego, y bueno, como todo creador, saca algo bueno de lo malo, y descubre el mundo de los Selknam, y empieza a escribir un libro que, bueno, quedó como legado, ¿no? Y parte de algo más general, que es toda la búsqueda que hace Rojas de los pueblos originarios. Así que bueno, a mí una investigación enseguida se encadena con la otra, me lleva a otras cosas, me dan ganas de leer más, de buscar más, va surgiendo solo, no me puedo frenar, o sea, una vez que estoy en eso, y soy muy trabajadora, eso es una condición ya personal, no sé, no me imagino la vida sin estar haciendo cosas. Y en parte la decisión de jubilarme tuvo que ver con eso, porque yo me jubilé como investigadora principal. Y es un puesto en el que empezás a tener mucha tarea de gestión también. Sí. Y te apartás de aquello que es la médula del trabajo de investigación, que es lo personal, la investigación personal. Entonces, bueno, siempre embromaba a las personas que trabajaban conmigo diciéndoles, algún día me voy a jubilar para volver a investigar. Y bueno, dicho sea de paso, algo triste que quisiera comentar brevemente acá es que se la está pasando mal en el CONICET en este momento, por desgracia. Vivimos el eterno retorno de lo mismo en la Argentina. Los que vieron Dark, bueno, esa serie tan apasionante, no les hace falta a los argentinos remontarse a mundos imaginarios porque lo tenemos acá, ¿no? O sea, volvemos a tropezarnos con la misma piedra. Los investigadores del CONICET y los que nos jubilamos también como investigadores por la ley 22.929, tenemos congelados nuestros sueldos, que ya venían en picada libre, sobre todo con el gobierno anterior, indefinidamente. No se sabe cuándo van a aumentar los sueldos del CONICET, y los que más padecen esta situación son los investigadores de las primeras capas, asistente y adjunto. El asistente está por debajo de la línea de pobreza, con lo que gana. Sí, Lo quiero decir porque, bueno, yo me sigo sintiendo parte de la institución, estoy acompañando a los más jóvenes en esa lucha, la entiendo absolutamente porque, bueno, el viernes pasado estuve en una reunión virtual que reunió a mucha gente de todo el país y los veía contar las mismas historias que padecí yo cuando era joven. En las dos hiperinflaciones, en la época en que teníamos que dedicarnos a lavaplatos. Es muy penoso todo esto y no te puedo decir lo que me afecta porque realmente escuchamos todos los días decir en la televisión, bueno, somos un gobierno de científicos, y después en los hechos los científicos no llegan a fin de mes. Esa es Sí, que la penosa realidad. es la penosa realidad y que siempre estuvo atravesado esto. Yo lo comparto porque tengo también varios amigos en el CONICET y es una realidad muy cruda.
Porque a veces, viste, cuando uno escucha la noticia se lo dice, pero cuando vos te sentís, es lo mismo. Yo digo siempre, hay que escuchar y corporizarlo, sentir de che. Hay que corporizar. A ver, no llego a morfar, no llego a darle de comer a mis hijos, no es joda, estoy Tal haciendo cual. ciencia. Es eso, es tan simple como decir, entiéndanme. Entonces, no se puede. Es que es eso. Mirá, estamos como casi como estamos más abajo ya casi que en 2002 en cuanto a salarios, en la plena crisis del 2002. Y las cosas que contaban los colegas jóvenes, me recordaban a épocas, en la época de las hiperinflaciones, en que yo y mis colegas del CONICET, y mi marido también del sistema científico, después del 15 del mes comíamos fideos para que nuestros hijos, solo fideos para que pudieran comer carne, tuvieran leche, tuvieran queso. Yo compraba gelatinas porque no podía comprar fruta para darles postre. Esa era la realidad. Tenía que caminar cuadras para comprar una resma de papel porque todos los insumos en dólares eran inalcanzables. Y está volviendo a pasar lo mismo. No sé, yo lo veo en lo que cuentan. Es una persona que gana menos de $500, tiene que poner $100 para poder inscribirse en un congreso internacional de su especialidad, en el que tendría que estar. Sí, sí. Para satisfacer los requisitos de la carrera. Bueno, totalmente. En fin, es buenísimo espero que visibilizarlo, María Rosa. Es buenísimo visibilizarlo, así que te agradezco porque es importante. En cada medio que haya, poder denunciar, sí. poder visibilizar esta problemática para que de una vez por todas se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo. Volviendo un poquito a lo tuyo en cuanto a tu trayectoria, vos contaste alguna vez que conociste a la poeta china Yao Zhifan, quien te invitó en 2019 al Festival Internacional de Poesías, que fue celebrado en la ciudad de Suining, ¿no? ¿Qué apreciación de lo que pudiste conocer de esa parte de China que recorriste te trajiste? Y es realmente algo desmesurado. La China es inmensa, es un mega país, es un planeta, no es un país, es un planeta. Y hay una combinación asombrosa y chocante de cosas muy antiguas, realmente milenarias, con una tecnología y una construcción absolutamente moderna. Es todo muy, muy raro, ¿no?, de asimilar. ¿Cómo se combinan esos mundos? No tenés un templo budista y tenés viejísimo y tenés, no sé, edificios impresionantes uno al lado de otro, de mucha calidad constructiva, están muy bien hechos, y millones de personas viviendo en cada lugar. En una ciudad que estaba muy cerca de Suining, a la que nos invitaron porque hay una sucursal de una librería argentina que está en Beijing, que tiene libros en español, que está dirigida por un cordobés, Guillermo Bravo. Vamos a todos lados los argentinos, hasta la China. Bueno, ahí viven 30 millones de personas en una ciudad. Es una locura. Es de locos. Una ciudad chica, un pueblo tiene 1 millón. No sé, es algo inimaginable. Y se ve que, bueno, siempre fue así, porque la obra clásica de los viajes de Marco Polo era conocida como Los Millones de Marco. Así que, en fin. Y después está la tradición que no conocemos casi nada nosotros de los poetas chinos. Se ha viajado muy poco a la China, los escritores argentinos han viajado muy poquito a la China. En el siglo XIX llegó ahí Eduardo Wilde, que lo narró muy bien en sus memorias y sus crónicas. Hace poquito justo leí algo de Wilde. Yo no había leído nunca nada de Wilde, me pareció extraordinario, aparte gracioso. Un gran escritor. Una cosa maravillosa. Sí, es un escritor olvidado injustamente, porque es excelente, un tipo muy talentoso. Y después, bueno, el que fue ya en el siglo XX, ya en la época de la Revolución Cultural, y cuando iban escritores comunistas invitados o escritores de izquierda, pero bueno, un escritor muy importante nuestro fue Juan L. Ortiz, el poeta. Sí. Juan L. Ortiz, que se conectó inmediatamente con la tradición china y que, bueno, según estudiosos argentinos, como Álvaro Fernández Bravo, debería ser leído y entendido a partir de esa tradición china que, sin embargo, la conoce por traducciones en realidad. Pero, bueno, ahí está. Y como todos los que estamos en lenguas tan alejadas, las terceras lenguas son siempre puentes culturales. Otra cosa fascinante, ¿no? ¿Cómo podés acceder a través de mediaciones a culturas y a lenguas tan diferentes? Es impresionante. Ahora, vos recibiste, bueno, muchísimos premios, pero ¿qué sentís ahora
de recibir la medalla esta de poesía y arte europea, ¿no? ¿Es un premio que te lo entregaron o te lo están por entregar? ¿O ya lo No, recibiste? se anuncia el año anterior a la época en que se da, ¿no? Y se da en el país de cada poeta. Los últimos premiados fueron dos españoles, poetas importantes, Juan Carlos Mestre y Antonio Gamoneda, y antes habían sido dos canadienses, Patrick Lane y Tim Lilburn, y fueron allá a Canadá, a eventos que se hacen, a eventos, o si, bueno, a veces el caso de ser los premiados muy mayores, se va a la casa y se hace una ceremonia, y la idea es justamente esa, crear un premio internacional que no sea dado en un circuito reducido, sino Sí. que justamente cruce vaya para los extremos del mundo. Por eso, bueno, supongo que cuando estuve en Canadá, que me dieron un premio internacional ahí en Canadá, ahí conocí a Sao Sifan, se interesó en mi poesía, nos empezamos a escribir mutuamente, a leerla a través del inglés, porque, bueno, obviamente ella no habla castellano y yo no hablo chino, pero a través de las mediaciones nos empezamos a conocer, esta asociación internacional justamente creció para construir puentes entre mundos alejados. Esa es la idea, ¿no? La idea universal que tiene de acercar lo diferente y de verlo, o sea, unir lo particular y lo universal. Universal. Y a mí me parece fascinante, es un poco también la meta de mi vida, de la unión de lo diferente, la búsqueda de lo humano en todas las culturas, de la dimensión humana que todas las culturas tienen. Hoy le decía a los chicos que en una escuela, que también tuve una conversación con ellos, cuántas formas de humanidad hay en la Tierra y qué ricas que son, y cómo debemos celebrar esa diferencia, que hoy día quizá bueno, en el mundo global se está aplanando de una manera empobrecedora a veces la diferencia cultural, de la que tanto se puede aprender. Totalmente, totalmente. Como vos decís, tanto se puede aprender. María Rosa, la novela que fue Líderes del Sur, esa estaba, bueno, estaba traducida al inglés. Es sobre Victorio Campo, pero trata sobre la vida porteña de los años 20. Sí, te hago una pequeña acotación. La novela Sí. está traducida al italiano. Ahora se Ah, está traduciendo al inglés, Las Libres del Sur. ahora, entonces está bien, está bien. Sí, está traduciéndose al inglés y va a salir en la universidad, la editorial de la Universidad McGill, que es una universidad muy grande, tiene una editorial universitaria maravillosa, y hacen una edición crítica. Es todo un lujo para mí extraordinario, porque es una edición con un prólogo erudito y un montón de notas. Me pasé meses en conversación con el traductor, que es un gran especialista, Norman Chill, uno de los marechalianos más importantes que hay, que tradujo El Adán Buenos Aires. El Adán Buenos Así que Aires. no puedo estar en mejores manos. Qué Es un gran privilegio tener ese satisfacción. traductor. Y sí, además era la persona indicada porque el libro tiene muchas referencias culturales a lo que fue la vida argentina y porteña en particular en los años 20, que estábamos, bueno, realmente en una posición, claro, era una Argentina todavía de vacas gordas y grandes cosechas, y no todos, pero algunas personas de la clase alta estaban dispuestas a invertir parte de ese dinero en cultura. Una era Victorio Campo, que se forma en esa década como mecenas, y también hay otra mujer mucho menos conocida, pero muy importante, Bebé Sancinena de Elizalde, que era la presidenta de la Asociación Amigos del Arte. Una asociación que trajo mucha gente realmente muy conocida a dar conferencias a la Argentina, y se organizaban exposiciones. Bueno, Victorio Campo en esa época todavía se estaba formando como lo que después llegaría a ser, estaba adquiriendo fe en sí misma, cosa que le costó desprenderse de mandatos y prejuicios de clase, de complejos de inferioridad geopolíticos que los tenía, de la adoración hacia los grandes referentes masculinos. Todo eso, esas cosas narra la novela, ¿no? Ese proceso de crecimiento de Victorio Campo y de otras mujeres con ella, como María Rosa Oliver. Y aparece un personaje ficticio, por supuesto, que es Carmen Bray, que se lo inventé yo en exclusiva responsabilidad, que también representa un tipo de mujer intelectual que se está forjando en ese momento, las jóvenes universitarias españolas,
que se alojan en la residencia de señoritas de Madrid. Carmen es una gallega que logra estudiar ahí, que viene a la Argentina y que entra en un mundo cultural que en ese momento quizá ofrece unas perspectivas que todavía no se encontraban en España. Ortega y Gasset por eso dice que su público, en realidad su mejor público es el público argentino, y que él puede enseñar en Argentina cosas que en España caían en cierto modo en saco roto, ¿no? Así que, bueno, es una época muy luminosa en muchas cosas, muy interesante. Ahora, ¿vos pensás que la novela histórica tiene un compromiso desde el presente, más allá de lo arqueológico o lo antropológico, en la búsqueda del relato, los sucesos de la época? Tiene el compromiso desde el presente. Se escribe por eso. Creo que justamente las novelas históricas se escriben para ver desde otro lado el presente, para entenderlo mejor. Necesitas tomar como ese rodeo temporal y esa distancia para entender qué está pasando ahora. Creo que está en el corazón de la novela histórica, el presente. Y siempre es una novela con perspectiva de la época en la que escribís, inevitablemente. Porque ves cosas que la gente de la época no veía. Ahí está el tema, ¿no? Vas a buscar lo que tu presente te dice que tenés que buscar. Porque yo he buscado mucho a las mujeres que estaban en el pasado, porque en mi presente interesan esas mujeres, interesan esas huellas, esas voces, así como busco a los indios, porque interesan en este presente. No a todo el mundo, pero me interesaron a mí como investigadora y empezaron a interesar cada vez más. Entonces, bueno, desde esta perspectiva temporal y contemporánea, puedo mirar al pasado y ver de otra manera lo que en el pasado estaba naturalizado de otra forma. ¿Desde dónde se unen para vos y se diferencian la poesía, la literatura y el texto científico? El texto científico es un texto creativo también, y muchos científicos han apelado a metáforas, muchos filósofos sobre todo. Y bueno, Paul Ricoeur, un gran teórico de la metáfora, filósofo, señala el poder justamente de conocimiento que tiene la metáfora. Así que yo creo que hay conexiones y la capacidad de descubrimiento del mundo y de replanteo de la realidad la tiene la ciencia y la literatura. Lo que pasa que, bueno, claro, la ciencia establece leyes, descubre leyes, la literatura no, es otro tipo de indagación, pero el destello de creatividad está en los dos lados. Sin tener creatividad no se puede ser científico. Se podrá ser un repetidor, pero nunca un innovador, nunca un investigador. Se supone que los investigadores científicos innovan, descubren, para eso están, ¿no? Así que, y además, bueno, ese procedimiento de relacionar, de la relación que establece la inteligencia entre fenómenos que están aparentemente desconectados entre sí, eso es lo que hacen, lo que han hecho siempre los poetas. Ese es el mecanismo de creación de las metáforas. Algo que parece que no tiene conexión, ¡pum!, la encontrás y creás un nuevo ser. Y también eso funciona en la ciencia. Y que, bueno, justamente que vos nombrás, ¿qué es la poesía para vos? En el sentido que uno dice, siempre hablo con distintos colegas y digo, ¿cómo hace falta poesía? ¿Cómo hace falta leer poesía? Y cómo, por lo menos es una visión capaz que errada, y me lo podés con más autoridad discutir. En general, veo que se leen entre poetas, ¿no? Sí, lamentablemente. Lamentablemente, sí. ¿Por qué si la poesía es un género tan maravilloso, pero que te despierta emociones tan fuertes, por qué no se lee tanta poesía, pensás? Yo creo que hay prejuicios contra la poesía. Mira, fíjate, a mí misma, yo lo comprobé en mi propia experiencia, ¿no? Sí. Yo siempre escribí poemas en prosa más que en verso. Yo considero que son poemas. Y así se llamaba antes a esa, digamos, composición lírica que se escribía en prosa, poema en prosa. Esa categoría se dejó de usar y empezó a aparecer la de microficción,
los míos en general son, mis textos breves son casi todos microficciones líricas, pero empezaron a circular mucho más cuando los llamé microficciones y los publiqué como microficciones, porque y son poemas realmente, son microficciones poéticas, pero encontraron mucho más público, porque en general se cree que la poesía es algo muy especializado para un grupo pequeño de gente. Claro. Y que no interesa a los demás. Y sí que interesa, puede interesar muchísimo. Además, bueno, justamente la visión poética tiene para mí varias virtudes esenciales. Una es que no hay cabida en lo poético para lo superfluo. No hay redundancias, no hay ripios. Cuando hay ripios, la poesía es mala. Sí. No hay nada que sobre, porque va a la médula. La poesía justamente se caracteriza por no puede ser dicho mejor de otra manera. Es eso. Ahí está el verdadero hallazgo poético. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que condensa como nada en el mundo verbal esa capacidad del arte que señaló un gran formalista ruso, Víctor Shklovsky, cuando dijo que el arte desautomatizaba la percepción. Nosotros vivimos en piloto automático, vamos por el mundo en piloto automático porque las necesidades de la vida nos lo exigen. Así como yo no manejo, pero veo que en mi familia los que manejan lo hacen en piloto automático, bueno, ya tienen un montón de cosas naturalizadas e incorporadas para poder manejar. Bueno, nosotros también vamos por el mundo sin mirar lo que vemos. Cuando se produce la experiencia poética, vos mirás, dejás la mera visión utilitaria, la instrumentalización. Es una interrupción de la relación instrumental con las cosas. Si se quiere, bueno, el concepto de contemplación, el viejo concepto clásico de contemplación, tal vez sirva también para aproximarnos a lo que es la poesía. O sea, dejás de ver al mundo como algo que se usa, cuantificable, para descubrir. Eso es lo que te permite la poesía. Mirá si no es poco. Es maravilloso. Y cómo se hermana con la filosofía, porque la filosofía, ¿qué es? Es la expresión de la perplejidad ante la extrañeza del mundo. Vos te cuestionas todo. La filosofía es un cuestionamiento radical. Bueno, lo definió muy bien Heidegger. ¿Por qué es el ser y no más bien la nada? La pregunta, la madre de todas las preguntas. ¿Por qué mierda existe algo en este mundo y por qué estamos acá? Bueno, y la poesía te plantea continuamente eso, ¿no? Por lo menos el tipo de poesía que a mí me interesa y que yo leo con pasión. Va a la radicalidad de la vida humana, a lo más profundo de la vida humana y te la replantea. Totalmente. Creo que eso es una experiencia extraordinaria. Ahora, yo pensaba un poco, pero no me quería ir de tema, pensaba un poco en Pablo Coelho, bueno, sin nombrar autores, pero bueno, no sé si vale la pena. Sí, pero sí. Pucha, no se conoce a Antonio Porquia, del cual se basó sí. Roberto Barros, digo, que tiene unos aforismos muchísimo más extraordinarios, y vos decís, bueno, pero bueno, por eso quería escuchar tu opinión sobre esto, la verdad que, nada, brillante para entender un poquito por qué, y también para incentivar la lectura de la poesía. Me parece que lo explicaste maravilloso, ¿eh? Me parece que... Si quieren saber de qué va la vida, lean poesía. No es que lo van a encontrar, pero bueno, ¿de qué va la vida y sus perplejidades? Ahí está, en la poesía. Totalmente. En Solo queda saltar que la última novela que escribiste, que cuenta la historia de dos hermanitas que tienen que ir en la posguerra, hay una frase que dice, que vos ya habías nombrado, en el borde de la vida solo queda saltar. ¿Qué significa ese arriesgarse? Si en el borde de la vida queda saltar, ¿qué? Y bueno, queda volar. No hundirte, sino volar, ¿no? Hay una imagen que está muy presente en mis libros, que es la imagen geográfica y simbólica totalmente de Finisterre, del Cabo del Fin del Mundo, que está en Galicia y también en otros lugares hay cabos del fin del mundo, Finisterre en Bretaña, ¿no? Existe también. Esa experiencia del límite, la experiencia de lo que aparentemente es lo final, el non plus ultra, que después del límite no hay nada. Está el abismo, el vacío, la muerte, la destrucción. Sin embargo, el abismo se puede cruzar. Eso es un poco lo que está diciendo Solo queda saltar. Cuando te parezca que no hay nada más, que se acabó todo, saltá. Y
cuando saltes al vacío te van a crecer las alas. Ahí está, ¿no? Esas alas que llevamos en secreto y que solo crecen cuando nos animamos a caer. Es un poco la experiencia de vida de tantos que emigraron, tantos que saltaron los abismos, que traspasaron las fronteras del mundo conocido. Y es la aventura de todo conocimiento esa, ¿no? Si algo significa conocer, es eso, es saltar. Cuando parece que no hay nada, bueno, que se acabó, que no puedes avanzar más, y lo que define la condición humana. Si no, seguiríamos repitiendo siempre las mismas cosas. Si seguimos avanzando es porque somos humanos y avanzamos para bien y para mal. No digo que todo lo que descubrimos sea para bien y que esté bien usado, pero es nuestra condición. Sí. Ahora, cuando pensamos en el siglo XX, siempre pensamos en general en escritores masculinos, Sarmiento, Alberti, Lugones, sí. En el siglo XIX, perdón. Pero también hubo mujeres y vos, eso quería recalcar, tuviste muchísimo que ver en la visibilización de estas escritoras en el pabellón de los clásicos. ¿Podés nombrarlas quiénes son? Porque Eduarda Mansilla es una de ellas, por ejemplo, la hermana de Lucio. Sí. No, en el siglo XIX, bueno, para empezar, hay 3 narradoras que son muy importantes y que además que pensaron en la realidad argentina. Juana Manuela Gorriti, la salteña, que es la mayor, Juana Manso, colaboradora de Sarmiento, y que fue realmente una feminista pionera total. Era una mujer con un pensamiento radicalizado en el mejor sentido, ¿no? Y Eduarda Mansilla, que es un caso de artista integral muy notable, porque no solamente era una narradora muy dotada, que fue una innovadora en el género gótico fantástico, innovadora en la literatura infanto-juvenil, que la funda ella, es la primera que escribe en la Argentina cuentos para niños y jóvenes. Fue una novelista bilingüe, escribió una novela entera en francés cuando estuvo en Francia, manejaba perfectamente las 2 lenguas. Aparte fue una de las primeras compositoras argentinas, fue una fundadora de la composición musical también. Mi hijo mayor, que es músico, la estudió en el Conservatorio Nacional, se estudian sus obras. No fue muy fecunda, porque bueno, quedó relativamente poca producción, pero es una producción muy exquisita, de una compositora amateur, porque en ese momento, bueno, no había estudios formales para músicos. Y su hijo Eduardo también fue un músico interesante, que estudió con Rimsky-Korsakov y que escribió la primera ópera argentina. Los Mansilla, bueno, fueron un binomio de excepción realmente, y es una familia que ha dado y sigue dando artistas. Hay perfiles artísticos muy interesantes en la familia de los Mansilla, que aparte intentaron, los dos en sus obras, pensar la Argentina más allá de sus antinomias. Eso es lo que los hace muy interesantes a mi juicio, y deberíamos releerlos como autores fundadores, porque si algo por desgracia tenemos que nos obstaculiza todo el tiempo el avance, son las antinomias, la trampa fundadora de las dicotomías, y los Mansilla intentaron superarlas. Y lo lograron en sus vidas bastante, ¿no? Porque, bueno, Lucio Mansilla pudo visitar a los ranqueles, verlos como sujetos culturales y ser un criollo europeo, y Eduardo Mansilla también. Me parece que se los hace especiales. Es bárbaro eso que decís, de superar las dicotomías, porque se puede ver la riqueza en muchos intelectuales, aún no importa el pensamiento que uno tiene, porque a veces esa radicalización lo que nos permite es enriquecerse justamente con cosas que puede tener cada uno. Vos en La Pasión de los Nómades, porque yo tengo una particular admiración por el libro de Una excursión a los indios ranqueles, que lo he leído en la secundaria y me ha parecido aburrido. Ahora lo volví a releer de grande y me apasionó tanto que me maravilló. En La Pasión de los Nómades, bueno, es un cruce entre ficción histórica y la vuelta de Lucio Mansilla a fines de la década del 90 del siglo XX por los pasos de la expulsión de los indios ranqueles. Eso tuvo que ver, vos hiciste ese viaje con tu familia, estuviste por la comunidad del cacique Mariano Rosas. Contá un poquito cómo fue, cómo escribiste ese libro que tanto te marcó. Bueno, en esa época, la verdad es que se estudiaba mucho menos a los indios, uso la palabra indios primero porque así se lo llamaba tradicionalmente, y bueno, así aparecen en el libro de Mansilla, así que abreviemos, ¿no? Se los estudiaba mucho menos que ahora. Era una cosa muy extravagante lo que yo quería hacer. Realmente muy extravagante. Tuve el apoyo de la Fundación Antorchas, que me dio una beca,
porque me llevó una serie de gastos importantes también, todo eso, preparar ese viaje, ir y venir, entrevistar gente, etcétera. Y decidimos hacerlo con mi marido y nuestros 2 hijos, que en ese momento tenían, ahora tengo 3, en ese momento eran 2, eran Alfonso y Leonor, que tenían 11 años y 8 años. Y después nacería Federico, ¿no? Pero ya después de la excursión. Sí. Bueno, teníamos un auto que lo conservamos hasta el día de hoy, aunque ya no lo usamos porque está muy viejito, un Mercedes 53. Con ese auto, porque era el auto que teníamos y porque además resultaba por su estructura muy adecuado para transitar los terrenos crudos de la Pampa Central, donde no se podía entrar, si no era con una camioneta o con un auto así. Bueno, nos fuimos en ese auto, primero a Río Cuarto y después hicimos todo el recorrido. Yo ahí tuve ayuda de algunas personas que también habían hecho, sobre todo de una persona a la que quiero nombrar, con profundo agradecimiento y mucho cariño, y lamento tanto que ya no esté en este mundo, que es Carlos Mayor Laferrer, un porteño, nieto de Gregorio de Laferrer, el dramaturgo, era nieto de Gregorio de Laferrer, que se fue a Río Cuarto y se enamoró de Córdoba y se quedó ahí, tuvo una familia numerosa, y se quedó como director del Archivo Histórico Municipal, ahí se jubiló. Era un apasionado del campo, no le interesaba Buenos Aires para vivir ni para volver, y bueno, él hizo primero el viaje a los indios ranqueles, con una comitiva, yo ya me olvidé el número de jinetes, pero eran un montón de jinetes, la mayoría cordobeses, aunque también había alguno extranjero, había una señora inglesa que tenía cerca de 70 años que se fue a hacer el viaje a caballo también. Y bueno, a él le debo, a él y a Evar Amieva, es un señor que ya, yo perdí contacto con él, era mayor ya entonces, así que bueno, ya tampoco debe estar, pero también una persona muy generosa, un filósofo que había nacido en La Pampa, y entre los dos me facilitaron mapas, referencias, todo como para que yo pudiera rehacer ese itinerario. Bueno, mi marido fue un excelente compañero de viaje que se prendió siempre en mis locuras, así que él manejaba, yo no manejo. Y aunque adoro los caballos porque me parecen animales maravillosos, las veces que he intentado subirme a uno ha sido un fracaso total. Mi amor por los caballos es poético, pero nada. Igual hubiera sido difícil el viaje a caballo tan largo, ¿no? Un desastre. Aparte, como uso anteojos, ahora no los tengo puestos porque como soy miope veo mejor la computadora de cerca, sin anteojos que con ellos. Pero los uso, los anteojos en la vida normal, y bueno, terrible. Yo pensaba, ¿cómo harían los miopes para ir a caballo en aquella época? O los que usaban anteojos, espejuelos, bueno, debía ser espantoso por las sacudidas. Y así nos fuimos. Fue un viaje muy loco y que me dejó como saldo algo que yo creo que hoy día se está de a poco, está mejorando cada vez más, y que es la ausencia de memoria. En toda esta zona, por ejemplo, cada vez que explicábamos lo que íbamos a hacer, por qué estábamos en ese lugar, por qué queríamos pasar, porque no había un camino central para pasar, había que meterse en las estancias para recorrer los lugares donde había andado Mansilla. Eran propiedades, había que pedir permiso. Entonces nos pasábamos abriendo tranqueras, y claro, se veía como algo muy extraño, y la gente no sabía ni quién era Mansilla, el Mansilla histórico, lo confundían con Mayor Laferrer, porque había estado por ahí 10 años antes, no sabían quién era el Mansilla histórico, e incluso en Leubucó, que ahora está el enterratorio de Mariano Rosas, hay un monumento fúnebre y todo, pero antes no había nada. El encargado de la estancia en aquel momento, donde está la laguna de Leubucó, incluso creía que toda esa construcción de que, bueno, que ahí había habido indios y que hubo una expedición en el siglo pasado, que era todo fábulas, que él no había encontrado nada, ni una punta de lanza ni un botón de uniforme. Era un olvido, pero realmente espantoso, sobre todo teniendo en cuenta que ese territorio de la Pampa Central fue escenario de tantas guerras, se derramó tanta sangre, la escena política argentina y la historia argentina se jugaron ahí, en esos lugares. No sé, ¿quién hubiera ganado
la batalla de Pavón si no estaba Coliqueo con sus lanzas? Es contrafáctico, pero bueno, pero estuvo Coliqueo, así que Coliqueo con sus lanzas en la batalla de Pavón. Ahí, hechos fundamentales de la historia argentina en los que los indios participaron. Fueron agentes políticos. Aparte, eran indios, pero no idiotas. Es decir, eran tipos que sabían muy bien dónde estaban parados. Lo sabe Mariano Rosas muy bien cuando Mansilla dialoga con él. Mariano además habla castellano, porque había estado cautivo de Juan Manuel de Rosas de chico, manejaba bien las dos lenguas. Pero tenía, como todo cacique que se preciara, su lenguaraz, su intérprete. Era también una parte del ceremonial, que tenías que hacerte, sobre todo las ceremonias de recepción, tenías que tener tu intérprete. Así que, bueno, fue un viaje muy interesante, donde tuvimos siempre a Mansilla al lado, viajando con nosotros, y lo contó él. En la novela lo cuenta él, el viaje, con todas sus frustraciones, porque su ego, que era bastante notable, queda un tanto deprimido cuando se da cuenta de que nadie sabe ni siquiera quién fue. Mira vos. Y además, bueno, tiene una deuda histórica, eso lo siente. Claro. Porque tiene la deuda de aquel que vio muchas cosas con anticipación y no pudo hacer nada, o no quiso hacer nada, o se borró, o se desligó. Bueno, todo eso le pasó a Mansilla. Qué bárbaro, para recomendar la lectura de tu libro y también la excursión a los indios ranqueles. Para finalizar, y te quería preguntar, bueno, viste que Borges decía que la lectura no debe ser obligatoria porque el placer no es obligatorio. ¿Qué pensás en un mundo tan atravesado por la tecnología? ¿Cómo pensás que el libro sigue su curso? Bueno, yo te diría que en esta cuarentena tan extendida, me sentía una millonaria intelectual, porque podía bajar de internet cosas que en mi juventud eran inimaginables. No podías conseguirlas, claro, tenías que hacer... Inimaginable, increíble la producción que hay hoy, que ilumina cosas que estudié en el pasado y que antes no existía. Para nombrar un solo portal, academia.edu, que es un portal gratuito, donde los investigadores subimos nuestros trabajos y otros suben los suyos. Las cosas que encontré sobre los ranqueles y sobre Mansilla y sobre las culturas originarias de todo el país. Bueno, una maravilla. Yo creo que, esa tecnología, si se usa bien, pone a nuestro alcance y democratiza una masa de conocimiento impresionante. Y bueno, no siempre es gratis, a veces hay que comprarla, pero bueno, ebooks, por ejemplo, los ebooks son más baratos que los libros en papel. Y además se está hablando, yo también aproveché la cuarentena para escuchar algunos foros sobre nuevas tecnologías y sobre nuevas formas de mercado editorial. Se está hablando, por ejemplo, de la creación de cada vez, es una idea que más instalada, así como hay plataforma de Netflix, donde vos podés ver un montón de películas, también se habla de la posibilidad de plataformas de libros, donde por una tarifa plana, por ahí, que vos pagás una cuota mensual, podés acceder a un montón de libros. Tal vez no bajarlos, pero podés leerlos. Yo pago Scribd, por ejemplo. Scribd es una plataforma que se paga una cuota anual y bueno, yo he bajado muchas cosas de ahí. Así que no, yo lo veo positivo, no creo que sean cosas que se opongan una a la otra, me parece que es complementario. ¿Vos qué haces para mejorar como escritora? Escribir, ejercitarme escribiendo. Es como como ser deportista, ¿no? ¿Qué haces para ser mejor deportista? Practicar. Y para ser mejor escritora hay que escribir y lo que se pueda y superar los bloqueos. Por supuesto leo, claro, leo otros escritores y escritoras, me inspiran. Esta cuarentena también descubrí a dos escritoras que hace tiempo que las quería leer y no había podido, y una de ellas, Lucia Berling, una escritora estadounidense que me encantó, Delphine de Vigan, una francesa que escribe autoficción extraordinaria, y otra autora que también quería leer, que me pareció de valor, pero no pude entrar en su literatura porque no me cautivó. La premio Nobel, Herta Müller. Es una literatura muy sombría, porque claro, está escribiendo como una alemana una alemana de Rumania en la época de la dictadura. Es espantoso, ¿no? Realmente es para desanimar a cualquiera. Pero hay algo con lo que no me llegué a conectar.
Y bueno, volviendo a lo que dijiste muy bien sobre el que el placer no es obligatorio, a esta altura de la vida, que yo ya no leo por obligación, antes leía muchas cosas por obligación, ahora ya no tengo obligación, entonces, como ya, bueno, me queda cada vez menos tiempo vital, además, es la verdad, leo lo que me gusta. Entonces, aunque sea el premio Nobel o la premio Nobel, No te y claro. si no me gusta, no insisto. Si no entro en ese mundo, no insisto, y bueno, y voy por la senda de la familia, de aquellos escritores o escritoras que reconozco como miembros de mi familia literaria, porque todos tenemos familias, ¿no? De pensamiento, literarias, etcétera. Y bueno, por acá es mi caminito y nada, a ver qué me dicen estas voces, qué puedo aprender de ellas, cómo me veo ahí, cómo las disfruto además, porque yo creo que sí, que Borges en eso tenía razón. El motor fundamental de empezar a leer tiene mucho que ver con lo hedónico, sin duda, y está muy bien. Y una de las cosas que yo sigo disfrutando más como escritora, cuando alguien me dice, no me importa si es académico, si es nada, es un lector o lectora de cualquier lado que sea, que me diga, ¿cómo me gustó tu libro? Es el mayor homenaje que me pueden hacer, que alguien me diga, disfruté lo que escribiste. Eso es maravilloso, me sigue pasando y también quiero que me pase a mí como lectora con los libros que leo. Es el afecto, el amor, el afecto que está presente Sí, en el sí, gesto de sí. decirte. En el fondo, la verdad que es eso, y es lo que nos hace crear, lo que nos hace seguir apostando por la vida, aquello por lo cual nos arriesgamos a tener hijos. Si no, ¿qué otra explicación? Tal cual. Bueno, María Rosa, te agradezco. Para finalizar, me voy a olvidar la pregunta, pero es una pregunta clásica que hacemos porque es un programa de geocultura. Entonces, como la vieja película de Adolfo Aristarián, Un lugar en el mundo. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Bueno, no voy a decir nada nuevo, voy a copiar a un gran brasileño, el entrelugar. Creo que es ese, es el entrelugar. Soy el vaivén, como dice Isolina en Solo queda saltar. Soy mi propia barca porque todo viaja conmigo. Acepté ese entrelugar y creo que, bueno, es fecundo, desde eso escribí todo lo que escribí. Así que es ahí, es Esa. ahí, sigo siendo muy viajera, con la imaginación y en la geografía. Cuando me dejen voy a tratar de volver a la geografía también. Espero que pronto llegue esa etapa, que pueda volver a los viajes, a tierra adentro y a tierra afuera. Así que, bueno, es el camino, el lugar es el camino. Qué lindo. Bueno, gracias, gracias, gracias. Un placer escucharte, un placer profundizar sobre tus obras, sobre tu vida. Así que gracias por estar con nosotros, María Rosa. Bueno, yo te agradezco muy especialmente esta entrevista excelente. Te agradezco el homenaje que ha sido para mí, que me hayas leído como me leíste, que supieras todo lo que sabés sobre mí, las preguntas estupendas que intenté responder lo mejor que pude. Realmente me sentí muy honrada por una entrevista así. Te lo quiero decir porque no siempre sucede. Y esta vez sucedió y estoy muy agradecida. Bueno, muchísimas gracias por los elogios. Te mando un abrazo grande al público, nos vemos el martes siguiente en la próxima entrevista. Gracias por estar con nosotros y escuchar a la gran María Rosa Lojo. Hasta luego.